Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. Estoy muy feliz de que estén de nuevo con nosotros. Ya saben que yo soy Andrea Prado. Y antes de empezar con nuestra sección de entrevistas, ya saben que nosotros tratamos siempre de traerles el mejor contenido en cuanto a entrevistas. No olviden por favor suscribirse a todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Facebook y en todas las demás redes sociales que ustedes gusten como A Su Máquina MX. En el caso de Instagram nos pueden encontrar como A Su Máquina-MX. De todas maneras voy a estar dejando toda la información y todos los links de todas nuestras redes sociales en la cajita de descripción para que puedan ingresar y puedan ver todo lo que tenemos ahí para ustedes. No se olviden de suscribirse y nos estamos viendo. Disfruten este video. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos de A Su Máquina. Estamos de nuevo en esta sección de videos para todos ustedes. Esperemos que esta entrevista sea de su agrado. El día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Alberto Torres. Estamos muy felices de tenerte el día de hoy aquí, Alberto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias. Yo encantado aquí de tratar de ayudar con mis respuestas y espero les sean de su agrado y de su ayuda también. Claro que sí, seguramente así va a ser. Pues mira, como te comentaba hace rato, estábamos súper emocionados de tenerte con nosotros. Como ya te había yo también comentado y nuestros amigos de A Su Máquina lo saben, tratamos siempre de traerles a ustedes personas que les traigan los mejores contenidos y sobre todo les ayuden a todo lo que ustedes hacen, que es la parte de la construcción, de la infraestructura y demás. Entonces, bueno, primero que nada, Alberto, pues como te digo, muchas gracias por estar aquí y me gustaría empezar que tú nos dijeras quién es Alberto Torres, a qué te dedicas y más bien le digas a toda nuestra audiencia, pues, quién eres y te puedan conocer un poquito más. Sí, bueno, yo soy Alberto Torres, soy arquitecto, estudié la carrera de arquitectura del 2002 al 2006 en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Posteriormente estuve trabajando un año en una empresa constructora que se dedicaba a hacer proyectos para Fonatur, sobre todo para el turismo, cuestiones hoteleras o plazas públicas en distintos puntos importantes del turismo en la en el país, como Los Cabos, Cancún, Ixtapa. Del 2008 al 2010 hice mi maestría en diseño arquitectónico, igual en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ahí estudié mucho la relación de los seres humanos con el objeto arquitectónico y en el 2011 me asocio con otro arquitecto de la ciudad de Morelia y fundamos un estudio de arquitectura, del cual desde el 2011, precisamente en este año cumplimos 10 años de estar haciendo proyectos, en primer lugar en el ámbito de la vivienda, en segundo museografía y también un poco en arquitectura comercial. Durante estos 10 años hemos trabajado para el sector público y el sector privado. Algunos clientes importantes han sido la UNAM, el gobierno de Michoacán y en algunas partes el gobierno de la Ciudad de México. Actualmente la sede de nuestro estudio es Ciudad de México y tenemos otra sede en Morelia, Michoacán. Digamos que en estas dos ciudades es donde nos trabajamos. Y básicamente es un breve resumen de lo que yo digo. Pues muy bien, muchas gracias Alberto por esta pequeña introducción. Mira, me parece como muy interesante justo la trayectoria que tienes y que ya tienes 10 años con tu despacho, con tu proyecto personal, digamos, con tu socio. Eso la verdad me parece increíble, qué padre que ya tengas tanto tiempo con el proyecto. Creo que no es fácil tener este tipo de proyectos y que duren por tanto tiempo, ¿no? Es a veces complicado. Sí, la verdad es que sí ha sido difícil, sobre todo ha tenido, cuando uno trata de ser, digamos, emprendedor y poner su propio despacho, empieza a picar piedra desde no tener
nada, y pues poco a poco se va uno haciendo de clientes, el trabajo también lo va respaldando, y afortunadamente pues hemos tenido muy buenos proyectos que hemos realizado, y hay algunos otros que no se han podido realizar, pero quedan, creo que la investigación como la etapa del proyecto y diseño arquitectónico también son valiosas y muy rescatables. Y pues bueno, yo aprovechando esto, invito a los arquitectos que nos están escuchando, quizá a los contratistas, que tratar de emprender su propio negocio, para así poder ustedes también ofrecer lo que uno sueña cuando empieza a poner el lápiz en el papel, ¿no? A que nuestros diseños puedan ser materializados y construidos en determinado momento. Claro, claro que sí, y creo que es una gran invitación justo para todas estas personas a que se atrevan a hacer algo diferente, ¿no? Y mira, justo hablando de lo que tú decías de tu maestría, que te has dedicado como más un poco a la parte pues habitacional, de que estemos como, bueno, sintamos como en un lugar mejor todas estas personas que queremos remodelar nuestra casa o que andamos viendo a ver qué podemos hacer o dónde podemos vivir. Pues justo nuestra revista digital está muy enfocada en la parte de la era digital, y es aquí en donde yo quisiera de alguna manera comenzar, digamos, con estas dudas o serie de preguntas que de repente nos llegan, ¿no? Y para empezar me gustaría preguntarte, Alberto, ¿cuáles crees tú que han sido los desafíos en cuestión de diseño, obviamente, y de arquitectura, a los que se han tenido que enfrentar tanto los arquitectos como tú en particular, enfocándonos un poco más a esta parte de la era digital, es decir, a las casas inteligentes? ¿Qué desafíos se han encontrado? ¿Cómo es que esto ha ido, digamos, incursionando en la parte arquitectónica? Sí, mira, precisamente hablando del tema digital y cómo ha intervenido en la carrera de arquitectura, en la profesión, yo te cuento. Desde el 2005, estamos hablando de hace más de 15 años, a mí me tocaron las primeras materias que nos querían hablar de domótica, de edificios inteligentes. Empezaba el boom de la tecnología, digamos, en cuestión digital, e incluso a mí me tocó la transición de estudiar la mitad de la carrera con los planos aún sin programas computacionales, los planos hechos a mano, de manera tradicional, y la transición a los primeros softwares o programas para diseñar y dibujar que empezamos con el AutoCAD. Toda esta transición me tocó a mí vivirla. Menciono la fecha porque estamos hablando de que tienen 15 años o más que se ha estado trabajando sobre esto. Entonces, durante esos 15 años, yo, dentro de estos desafíos de diseño, veo 3 puntos importantes y con los que hemos estado lidiando. El primer punto es hacer estas tecnologías. Hablemos, voy a separarlo en 2 partes. Uno, la tecnología en cuestión de proceso de diseño, y otro, la tecnología en cuestión de construcción y ya de materialización del objeto arquitectónico. Uh-huh. En cuestión del proceso de diseño, la tecnología, antes, como mencioné, se trabajaba solo con los primeros programas, fue el AutoCAD. Hay bastantes programas que están a la mano de los estudiantes, sin embargo, son muy poco alcanzables por la cuestión de costos. A los estudiantes se les brinda, por ejemplo, AutoCAD, ArchiCAD, algunos descuentos por ser estudiante, pero siguen siendo costosos. Uh-huh. Entonces, un primer desafío en cuestión es tener al alcance esta herramienta de diseño al alcance de la mayoría de los estudiantes y de los profesionistas que se dedican a la construcción. Uh-huh. El desafío, ahora el segundo punto, que es en manera de materialización ya del objeto arquitectónico de la construcción, definitivamente para mí el mayor desafío es el bajo costo
en las tecnologías digitales. Uh-huh. Es decir, hasta hace unos 5 o 6 años, la cuestión de edificios inteligentes era extremadamente costoso. Estamos hablando de hacer, como le llaman, inteligente una casa, hacer toda esta cuestión de domótica, era bastante costoso. Para poner un ejemplo, un apagador que tenga un sistema digital touch o que maneje sonido, luz y esto, sin contar toda la instalación que viene detrás, el puro apagador costaba alrededor de 10,000 pesos. Entonces, para una casa donde van 10 apagadores, por decir algo, pues se eleva bastante. Entonces, ahora yo estoy viendo que muchas empresas están haciendo un poco más alcanzable. Para no mencionar marcas, pero hay muchas empresas, sobre todo que se dedican a la iluminación, que ya ofrecen, por decir algo, focos o iluminación que tú puedes manejar desde tu celular. Eso se ha vuelto un poco alcanzable para la industria de la vivienda, pero sigue siendo bastante costoso. Entonces, el primer desafío y el más importante es el bajo costo en las tecnologías y que sean accesibles, sobre todo en un país como México, que claro. Pues sabemos que no sé si aventurarme a decir un porcentaje, pero 70% de la construcción de vivienda es de bajo costo y es parte de la construcción, ¿no? El otro desafío es, bueno, ya decidimos o tuvimos el recurso para hacer incluir este tipo de tecnologías nuevas a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro edificio. El desafío sería, ¿para qué queremos hacer esas tecnologías? ¿Cuál es la necesidad de que yo desde mi celular pueda manejar el sonido, las persianas, la luz? Yo sugeriría que la finalidad y el desafío para todos los que se dedican a hacer este tipo de nuevas instalaciones o herramientas es el ahorro de materiales, sobre todo enfocado a las instalaciones. Hablo de instalación eléctrica, hidrosanitaria e instalaciones especiales. Y sobre todo este ahorro de materiales, porque tenemos el tema bastante importante que ha cobrado relevancia, que lo vemos a nivel global, que es el tema de la sustentabilidad. Uh-huh. El tema de la sustentabilidad no solo es pensar en ecotecnias, en paneles solares. Uh-huh. Es pensar en el ahorro de materiales, porque un pilar de sustentabilidad es también la economía. Entonces, ahorrar este tipo de material, incluso desde el traslado a comprar todo el material de instalación, es una huella que se deja en el planeta. Eso es bastante contaminante. Entonces, yo invitaría a que el desafío fuera de diseñar este tipo de tecnologías, sobre todo en el ahorro de materiales. Ecotecnias, hay bastantes empresas que han estado trabajando, y yo lo cerraría en eso. Entonces, para redondear, espero no haber hecho tantas bolas, dejar al alcance los desafíos, en primer lugar, dejar al alcance todas estas nuevas tecnologías para la gente más común, porque si no se van a quedar ahí, solo en los edificios que están, grandes edificios que están en Reforma, en Santa Fe, en Insurgentes, uh-huh, que son los mínimos, la construcción mínima en esta ciudad, van a tener acceso a ellos. Pero empresas pequeñas, como nosotros que estamos utilizando, tendría que estar al alcance de este tipo para poder proponerlas, y así esto fuera creciendo más y estuviera al alcance de todos. Entonces, con esto cierro esta pregunta. Muy bien, sobre todo ver qué tan factible puede ser el uso de estas tecnologías, ¿no? Como tú lo mencionabas hace rato, el hecho de poder manejar todo, a lo mejor desde el teléfono o desde una tableta, de repente eso nos parece como
como muy innovador y muy padre, pero también qué tan factible llega a ser, ¿no? Sobre todo, pues como lo dices, en costos y en el hecho de que a lo mejor qué tal que se me descompone el teléfono y luego cómo voy a utilizar toda mi casa, ¿no? Bueno, yo lo veo desde esa forma, ¿no? Que dice, digo, bueno, si se me descompone el teléfono o la tablet, la tengo que cambiar y entonces digo, a veces no es igual a tener pues el enchufe rápido y problema, ¿no? Pero sobre todo los costos, como dices, y la parte pues de la sostenibilidad que es muy importante y bien lo dices, ¿no? Eso solamente como que lo llegamos a ver en edificios inteligentes en Santa Fe o en Reforma o en Insurgentes, qué sé yo, ¿no? Sí, y mira, y por decir algo, es muy importante preguntarnos para qué estamos haciendo este tipo de tecnologías. O sea, ¿cuál es la finalidad de que tú desde tu celular manejes, digamos, las instalaciones de tu casa? O sea, ese cuestionamiento es estar sentado en tu sillón y desde ahí no moverte, o es manejar, por ejemplo, en el tema de iluminación, que es el que ahorita está, digamos, un poco más al alcance, crear una zona de confort con el manejo de la luz tenue, un poquito más agradable, depende para qué, para un estudio, o sea, digamos, que te haga más confortable el espacio, no tanto dejar de pararte a prender o no un apagador, sino claro. La pregunta principal sería, ¿para qué queremos hacer para qué queremos hacerla y para qué la queremos incluir como un lujo o como una verdadera necesidad de la vivienda o del edificio? Claro, y justo yéndome de este lado, como tú lo dices, a la parte de si lo queremos por lujo o para qué, dime, ¿cuál sería la importancia a lo mejor de pues privilegiar hasta cierto punto el diseño arquitectónico de las nuevas necesidades que tenemos los usuarios en una vivienda o en un edificio? Mira, es una buena pregunta, porque precisamente yo en mi maestría en diseño arquitectónico me enfoqué a investigar las etapas del diseño arquitectónico y relacionados con el tema de la habitabilidad. ¿A qué me refiero con el tema de la habitabilidad? Aquí la pregunta es muy común, decir las necesidades de los usuarios. Uh-huh. Eso te lo enseñan desde que estás en el primer semestre de arquitectura. Yo trato, desde mi punto de vista, y no soy el único, somos bastantes profesionistas que piensan así, de entrada eliminar la palabra usuario, porque la arquitectura no se usa. Claro. La arquitectura se habita. Uh-huh. O sea, el objeto arquitectónico, como nosotros le llamamos una vivienda, es habitado. No usamos la arquitectura, no usamos una casa para dormir, para comer. La habitamos. Y el claro. tema de habitar un espacio implica la relación que tenemos los sujetos con los objetos. Esta relación, este vínculo de relación es el que yo sugiero que se debe investigar antes de empezar cada proyecto, y en esta investigación incluir todo ese tipo, toda esa investigación, esa recopilación de información en el proceso de diseño. Y el proceso de diseño tiene 4 o 5 etapas claras, que son, dependiendo de los autores o dependiendo de cómo lo aborde cada quien, pero en resumidas cuentas, un primer punto es la investigación. Uh-huh. Otro punto es la síntesis de la información, el manejo del concepto y esquematización. Un tercer punto es la modificación, configuración ya de tu diseño. Uh-huh. Y un último punto es la comunicación de los resultados, ¿no? ¿Cómo vas a comunicar este proceso de diseño? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar como arquitectos, como nos enseñaron tradicionalmente,
el proceso de diseño con estas 4 etapas, pues seguiremos dejando al lado la manera en cómo habitan cada persona. Yo propongo, y no somos los arquitectos, tenemos tanto trabajo que no podríamos nosotros encargarnos de todo. Yo propongo asociarnos con vincular el proceso de diseño con otras disciplinas que nos puedan ayudar a comprender estos modos de habitar. Es decir, un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo ambiental nos pueden ayudar a un arquitecto, a un diseñador industrial y a un diseñador gráfico a entender cómo es este tipo de relación entre el proceso, entre el sujeto y el objeto. Y esto lo podemos ver a lo largo de toda la historia de la arquitectura, cómo se fue configurando la forma de la casa por medio de este tipo de modos de habitar. Al hablar de modos de habitar, hay modos de habitar muy particulares que hablan digamos, de una familia, por decir algo, en Yucatán, a una familia en Sonora, y hay modos de habitar generales que hablamos de ciudades. La Ciudad de México habita de una manera muy distinta a la ciudad, por decir algo, de Morelia. Yo que tengo obras en la ciudad. Entonces, ese análisis debe de estar presente en las 4 etapas del proceso de diseño. Entonces, el diseño arquitectónico se le debe de dar su tiempo para su estudio. Muchas veces, en mi caso, los clientes, me contratan para hacer un proyecto y en 2 semanas quieren que estemos construyendo ya los cimientos, quieren ver materializado ya su dinero. Sin embargo, a nosotros en particular nos gusta darle mucha importancia al diseño antes de empezar a construir. Trabajar sobre el diseño arquitectónico. No lo debe de hacer, este proceso no debe de estar nada más el arquitecto o el diseñador gráfico e industrial. Tiene que llevar de la mano, ir de la mano, el antiguamente llamado usuario para mí, o el cliente. ¿Por qué? Porque él es el que nos va a dar todas las necesidades, toda la información de necesidades, y él es quien nos va a ayudar a interpretar su modo de habitar. Claro. Un ejemplo para acercarnos a los modos de habitar es cuando uno diseña una casa, tiene la distribución de espacios. Hace unos 15, 20 años, las mujeres se dedicaban en su mayoría a ser amas de casa. Entonces la cocina era un espacio primordial, porque la mujer cocinaba, estaba todo el día atendiendo a los hijos. Conforme fue pasando los años y fueron modificando estos modos de habitar, la mujer empezó a ser independiente. Entonces, en los nuevos modos de habitar, digamos, ahora ya los dos trabajan y la cocina se fue relegando a dejar de ser un espacio primordial, porque las personas nada más llegaban a dormir. La recámara empezó a ser un espacio mayor, y la cocina llegó a ser, incluso en muchos departamentos, un mueble, un espacio como tal. Entonces, esto fue correspondiendo a los modos de habitar de ese tipo de personas, pero son modos de habitar generales. ¿Qué pasa cuando todavía no estás, la mujer o el hombre, para no decir mujer nada más, tiene ya la facilidad de tener tiempo para cocinar, para estar más tiempo en la casa, y el apartamento ofrece bien? La mayor parte, la cocina como dije, es un espacio que ya quedó relegado. Ese es el verdadero desafío de los arquitectos y la interpretación, que tienen que estar incluidos en el proceso de diseño,
y tratar de no estandarizar los diseños, sino hacer un diseño a modo para cada familia o para cada habitante. Sí, vamos, digamos, los diseños que ustedes generan son diseños personalizados, basándose obviamente en las necesidades de cada una de las familias o de las personas que lo van a, pues, habitar, ¿no? Creo que parte de esto ha empezado como a tomar un poco más de sentido a partir de que empieza la pandemia. Si no, bueno, tú ahorita me dirás, ¿no? Cuáles son las diferencias que han existido. Pero creo que a partir de que empieza la pandemia viene una nueva forma de ver nuestra casa. Es decir, creo que todas las personas le tomamos un sentido diferente al lugar al que habitamos, ¿no? Ya sea una casa grande, un departamento o lo que sea. Y entonces ahí es donde yo me atrevería a preguntar si es que hay alguna, pues algún desafío o hay alguna, ¿cómo podré decirlo? ¿Han habido cambios importantes dentro de, obviamente, la arquitectura y la forma de habitar las casas, basándonos desde el punto de vista desde la crisis sanitaria que hubo de COVID? Sí, mira, esta crisis precisamente nos ayudó a valorar y a reflexionar sobre lo que he estado repitiendo a lo largo de esta entrevista, sobre los modos de habitar. Hace 1 año y medio que empezó, cambió totalmente a nivel mundial los modos de habitar. Los modos de habitar siempre van a ser temporales. No quiero decir que esto va a ser para siempre. Entonces, por lo pronto, y la crisis sanitaria la que estamos viviendo, cambió rotundamente el modo de habitar, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, que es la vivienda o las oficinas. Entonces, el primer punto el desafío que tenemos que tener nosotros a raíz de esta crisis sanitaria, yo he tratado de identificar 4, debe de haber muchísimos, y ojalá pudiera yo también conocer más. Yo los que puedo aportar es, una, la unión de las disciplinas del diseño y del diseño y en general también de las ingenierías. Es para configurar nuestros nuevos espacios, tiene que ir de la mano el diseño gráfico, el diseño industrial, la arquitectura, el urbanismo y las ingenierías. Un arquitecto, yo considero que trabajar de manera aislada le costaría mucho readaptar un espacio en esta nueva crisis sanitaria. Entonces, mi primer punto importante es la unión de las disciplinas para analizar esta nueva configuración de los espacios y proponer algo que responda a esta crisis sanitaria. Bueno, eso es, digamos, lo teórico. Ahora, a tratar de aproximarnos un poquito más, es el punto que más creo que le dimos todos valor después de esta crisis sanitaria, desde hace 1 año, es la casa, la vivienda. Uh-huh. Como lo comenté, estos últimos años, la casa solo era, para muchos que trabajan todo el día y los niños que se van a la escuela, un lugar para dormir, y los fines de semana, en muchos de los casos, disfrutar de su casa. Si no, los fines de semana también salían. Entonces, la crisis sanitaria nos arrojó volver a valorar nuestra casa, nuestro hogar, y estar más tiempo en ella. Uh-huh. Entonces, esto nos invita a, primer punto claro, el trabajo desde casa, es que el estudio era el estudio como espacio dentro de la casa era muchas veces un escritorio dentro de una recámara, una computadora dentro de tu comedor. Una primera consecuencia de esto es que el estudio se ha vuelto, al menos temporalmente, el punto de que pasas más tiempo dentro de tu vivienda. Desde ahí trabajas, desde ahí tomas clases,
desde ahí te comunicas con tus amigos, desde ahí es tu ventana hacia el mundo exterior. Entonces, en cuestión de diseño, revaloración de la casa y adaptación de un espacio de trabajo, que es el estudio. En cuestiones de edificios, espacios públicos, plazas comerciales, es la readaptación en cuestiones de diseño, de evitar aglomeraciones y propiciar el distanciamiento social. Cuando ya está construido, digamos una plaza que ya está construida, tiene mucho que ver los diseñadores industriales en la manera en cómo diseñan sus muebles para tener esta comunicación, pero con un distanciamiento adecuado, digamos 1,5 metros de distancia. Y también los diseñadores gráficos, por toda esta imagen gráfica de conciencia social, ¿no? Evitar aglomeración y distanciamiento. Y un punto importante donde entran los arquitectos sería la ventilación natural. Para esta crisis sanitaria, el COVID-19, es vital la ventilación natural. Entonces, es readaptar espacios al aire libre, y lo que hemos estado haciendo, sin muchos arquitectos, la misma gente se está organizando, hace sus, digamos, toda la sociedad, que los que antes eran estacionamientos, lugares destinados para aglomerar coches, ahora son sus terrazas con mesas separadas para poder, digamos, convivir. Esto por la ventilación natural. Espacios que eran totalmente cerrados empezaron a ser obsoletos. Ahora, para los nuevos diseños, pase o no pase esta pandemia, ya entendimos qué tan vulnerable es el ser humano y qué tan importante es la iluminación y la ventilación natural en las casas. Cosa que antes muchos, por lo menos en los clientes con los que yo he interactuado, preferían metros de construcción cerrados a jardines, terrazas, áreas públicas en su casa. Entonces, pues prácticamente esos son los 4 puntos importantes. Los vuelvo a repetir, son la unión de las disciplinas. Se puede hablar de multidisciplina o transdisciplina. La reivindicación de la casa y los espacios dentro de ella, en este nuevo modo de habitar. El diseño de objetos para evitar aglomeraciones y propiciar distanciamiento social. Y por último, la ventilación natural en los espacios. Son como mis 4 para redondear este punto de la pandemia que nos trae vueltos locos a todos. Sí, y justo, mira, yo quisiera preguntarte, porque ya hablamos un poquito de la parte tecnológica, ya hablamos también un poquito de la parte de la crisis, digamos, de sanidad que hubo, ¿no? Y obviamente de todo lo que trae consigo. Yo te quisiera preguntar, ¿qué aspectos podrías tú considerar en la parte del diseño y de la arquitectura que de ahora en adelante deberían de ser, pues en teoría, obligatorios, y tal vez lo pongo entre comillas como obligatorios, en la cuestión de la sustentabilidad o sostenibilidad, como conocemos, en la parte del confort, porque obviamente, como ya nos dijiste hace rato, pues sí, nos dimos cuenta que el confort de nuestra casa es algo súper importante, justo porque ahora pasamos 24/7 en casa, ¿no? Y sobre todo porque ya los espacios están destinados como para cosas específicas, cosa que antes pues no pasaba, ¿no? Y sobre todo, pues en la parte tecnológica. Entonces, ¿qué aspectos consideras que son obligatorios tanto en la arquitectura como en el diseño para esta nueva como habitabilidad, o no sé cómo ponerlo? Sí, mira, yo veo 2 aspectos primordiales, porque, bueno, yo tiene tiempo, desde el 2010 que me alejé de la academia. En el 2010, no sé en estos momentos cómo esté, digamos, el avance, pero en el 2010, para mí, el tema de la habitabilidad fue muy novedoso,
a pesar de que tendría que ser algo obvio en una construcción, el hecho de irnos a la estética y al funcionamiento, dejamos de lado la manera en cómo habitaban los espacios los seres humanos. Entonces, espero que en estos momentos se esté propiciando más ese aspecto, pero si no, hablemos de hasta donde yo me quedé. El aspecto principal es la habitabilidad. ¿Y qué ha pasado después de estos 10 años que yo me alejé de la academia y que he estado ejerciendo? Llegó un nuevo aspecto que no es nuevo, viene desde los 70s, pero que para los que llevamos tiempo en la construcción, es nuevo la manera de cómo aplicarlo, que es la sustentabilidad. Entonces, si hablamos de aspectos obligatorios, tienen que ser la sustentabilidad y la habitabilidad. Ahora, estos dos aspectos no deben de estar peleados, deben de estar relacionados entre sí. O sea, deberían de ser inseparables. Ahora, el tema de la sustentabilidad no lo domino, pero soy empático a todo lo que tiene que ver con los puntos de la sustentabilidad, que sobre todo es la ecología, la economía y la sociedad. Nosotros, en nuestro caso, tratamos de lo que está a la mano, digamos, es la utilización de ecotecnias. Sobre todo, eso ya está bastante a la mano de cualquier vivienda y de cualquier arquitecto, que es los paneles solares, la reutilización de agua pluvial, separación de aguas de lluvia a una cisterna. Con ciertos tratamientos se vuelve agua que puedes utilizar para el interior de la casa. Entonces, sería incluir la sustentabilidad y la habitabilidad, tenerlas presentes en el proceso de diseño. Ahora, habrá personas, ojalá después arquitectos que tengan más profundización sobre la sustentabilidad. Yo te voy a hablar de los aspectos que yo manejo, que son de la habitabilidad, y que trataré, es un compromiso que tenemos, de incluir también todo el tema sustentable y de ecotecnias a nuestra vivienda. Pero yo te voy a hablar de los temas de habitabilidad que hemos estado tratando de estudiar y de aplicar en nuestros proyectos. Esos aspectos, dos aspectos generales, sustentabilidad y habitabilidad. Yo me voy a explicar el de la habitabilidad. Yo encuentro aspectos físicos como tales de los edificios, del objeto arquitectónico o de la vivienda, que son el ruido, la iluminación, la temperatura, la humedad. Podríamos separarlos en, digamos, lo que comúnmente se llama como confort. Podríamos hablar de confort térmico, confort visual y confort sonoro. Si tú te fijas, estos tres son los que creo que están avanzando de manera rápida. Y volvemos a la pregunta número 1. En lo digital, en lo nuevo. Este confort térmico es donde nos debería de ayudar manejar el celular, estas tecnologías desde el celular, encaminados al confort térmico, al confort visual y al confort sonoro. Esto nos ayuda a la tecnología y el desafío de los ingenieros, diseñadores industriales y de todos ellos. Ahora, otro aspectos físicos de la vivienda, lo acabo de decir. El otro aspecto serían los aspectos biológicos y psicológicos, que estos aspectos tienen que ver ya con el habitante. Es lo particular de cada habitante y su relación. ¿Y a qué me refiero con los aspectos biológicos y psicológicos? Me refiero a la privacidad, a la intimidad, a la seguridad y al placer que te dan esos espacios a cada habitante. Le voy a poner un ejemplo. Si yo veo que está de moda grandes ventanales, grandes cristales, porque así es el estilo arquitectónico de la época, pero estoy sacrificando, los pongo
en un departamento que da, digamos, hacia la calle y enfrente tengo otro edificio igual, en la habitación, la recámara, prácticamente estaría con las persianas cerradas, bueno, de determinado modo de habitar, ¿no? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no te genera esa privacidad, esa intimidad que debe tener la recámara. Uh-huh. En cambio, la sala, la terraza o el comedor, que son espacios áreas públicas dentro de la vivienda o dentro de algún edificio, esas sí tendrían que tener los grandes ventanales, quizá desde mi punto de vista, ¿no? Pero ya adaptándolos a cada necesidad. Entonces, sería tomar en cuenta esos aspectos biológicos y psicológicos del habitante en ese lugar. Ahora, otro punto que mencioné fue la seguridad. Yo pongo este tipo de grandes ventanales, por decir algo, lo de las ventanas es un ejemplo, ¿no? En una colonia popular en Iztapalapa, no es lo mismo a poner ese mismo diseño arquitectónico, esa misma casa, en las lomas de Chapultepec, ¿no? O sea, donde es muy fácil casi poner una fachada sin protección, es invitar a casi a entren a robar, ¿no? Lamentablemente es la señal que se mandaría. En cambio, en las lomas, que tienes un gran jardín, que tienes esto, podrías dar el lujo de hacer este diseño. Entonces volvemos a lo mismo, adaptar nuestro diseño dependiendo del contexto y del habitante y de todos estos aspectos. Entonces, bueno, esos fueron los ejemplos. Dije aspectos físicos de la vivienda, aspectos biológicos y psicológicos, y hay el tercer punto, o sea, los tres aspectos, digamos, de la habitabilidad que yo considero, hay muchísimos, pero que he tratado de aplicar hemos tratado de aplicar en nuestros proyectos, son los aspectos socioculturales, que son los modos de vida según las tradiciones, costumbres y cultura de cada persona, de cada familia y de cada ciudad. Estos aspectos socioculturales creo que podrían ser los más difíciles de interpretar, pero quizá con ayuda de antropólogos sociales o de sociólogos, los arquitectos que podemos acercarnos a esta interpretación. Lo que mencionábamos, no es lo mismo cómo se está manejando la pandemia en México, en Costa Rica, Honduras, en Rusia, en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Por decir algo. A pesar de que es el mismo virus el que nos atacó a todos, hay costumbres, tradiciones y costumbres que van más allá del problema de la crisis sanitaria que tenemos. Y lo podemos ver en la India. O sea, las aglomeraciones, sobre todo cuestiones religiosas, es una tradición, algo cultural, que la gente es inevitable que lo siga haciendo. Sus oraciones, es como por ejemplo aquí, se evitó que el Día de los Muertos, el 1 y 2 de noviembre, se trató de el gobierno, la gente, muchas señales, evitar esas aglomeraciones, no ir a visitar a sus muertos, pero es algo que va más allá en la cultura mexicana. Entonces, ese aspecto se me hace a mí fundamental, la aproximación a la cultura según tradiciones y costumbres, dependiendo de cada región. Y siempre teniendo claro que todo esto es temporal. Claro. O sea, la arquitectura es temporal. Lo que vamos a diseñar y vamos a proponer debe de ser flexible a que en unos 5 o 10 años vaya a tener un cambio total. Entonces, en esta época que estamos cambiando todo, es importante considerar en nuestros diseños no lo antiguo que era la rigidez de los materiales y todo, sino podría ser de cierta manera diseños flexibles. Entonces, pues ya para terminar, me preguntaste por los aspectos primordiales de esta última pregunta y vuelvo a repetir para que no se haga bolas tantas cosas que digo. 2 aspectos, digamos 2 cabezas, ¿no?
sustentabilidad y habitabilidad. Sustentabilidad habrá que profundizar, quizá en otra charla podría ya darte un poquito más, y habitabilidad. Y en habitabilidad, 3 aspectos: físicos de la vivienda, biológicos y psicológicos, y aspectos socioculturales. Y con esto pues ya prácticamente cerraría la última pregunta que me hiciste. Muy bien, Alberto. Pues sí, justamente como dices, ¿no? Es buscar la forma en la que podamos nosotros adaptarnos a las nuevas modalidades, ¿no? A las nuevas tecnologías, a lo que nos pide incluso el mismo medio ambiente, el mismo planeta, que es la parte de la sustentabilidad, que creo que también es muy importante, como dices, y que es también un tema que se ha estado como abriendo para discusión, para implementar nuevas cosas, pero como dices, ¿no? Son temas como hasta cierto punto sí van de la mano, pero también son cosas separadas, porque pues hay que profundizar como más en estos aspectos, ¿no? Bueno, y ya por último, para ya no quitarte más tiempo de tu valioso día, pues me gustaría que tú nos dijeras o que tú nos pudieras dar pues unas últimas palabras con referente a la entrevista que hemos tenido, ya sea algún, pues no sé, algún tip, algo que quisieras compartirle a nuestra audiencia para que justo te piensen un poco más en toda esta parte de la habitabilidad, de las nuevas tecnologías y pues de todo lo que engloba, ¿no? Esta parte. Sí, pues mira, bueno, primero te agradezco el tiempo y espero haber respondido tus preguntas de manera adecuada y que les sirvan también a tu audiencia. Yo quisiera resumir y englobar ya para terminar. Desde mi punto de vista, las nuevas tecnologías, cuestiones digitales, deben de estar, sin ser radical, pero deben de estar encaminadas al tema de la sustentabilidad, al tema ecológico. Ahora, esas tecnologías, que volvemos a lo mismo, ruido, iluminación, temperatura y humedad, deben de estar al alcance, en primer lugar, de las personas, sea arquitectos, contratistas, ingenieros, que se dedican a la construcción. ¿Para qué? Para que ellos puedan proponerlos en sus diseños. Y en segundo lugar, a las personas que no tienen nada que ver con la construcción, pero que sí le interesa, digamos, por sí solos, reconfigurar o rediseñar su casa. Entonces, esto va a ser, primer punto, que para nosotros los arquitectos sean accesibles para poder proponerlas, y eso va a dar pie a que se vayan conociendo más y que vayan dando este confort y esta habitabilidad que queremos lograr todos en nuestros espacios. Entonces, yo invitaría a todos los ingenieros, a todos los que se dedican a rediseñar estas tecnologías, que se enfoquen definitivamente al tema de la ecología, del calentamiento global y de la sustentabilidad. Y no hablo nada más de, como dije, sustentabilidad de ecología, sino también de la economía, que es el ahorro de materiales. Entonces, invitaría a enfocar las energías en este punto, en cuestión tecnológica. Y en cuestión de diseño arquitectónico, no dejar a un lado el tema del habitante y el lugar que habita, de esta relación. Este estudio para mí es primordial y creo que nos puede servir mucho a los diseñadores, no hacerlo como tradicionalmente se hace, que es sentarnos a dibujar, diseñar y lo que nuestra capacidad creativa nos dé, ofrecerlo. Que sí contamos el clima, el contexto, vientos dominantes, todo eso, pero ahora tener como prioridad los modos de habitar de estas personas. Relación sujeto-objeto. Estudio desde el punto de vista tecnológico, estudio de las nuevas tecnologías enfocadas a la sustentabilidad, y desde el punto de vista del diseño arquitectónico, estudiar la relación del habitante con el lugar que habita, que no va a ser general, sino va a ser particular. Y bueno, espero que con estas dos cuestiones haya motivado a que sigamos haciendo este quehacer arquitectónico, no necesariamente arquitectos, sino todos los que se dedican a la construcción, y haya sido enriquecedor, ayudado un poquito, aunque sea, y sobre todo a reflexionar, Sí. a reflexionar en la etapa de diseño, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer ese objeto arquitectónico? Claro que sí.
Pues así es, Alberto, de verdad te agradezco mucho. Antes de terminar nuestra entrevista, te agradecería si pudieras compartirnos, ya sean las redes sociales de su despacho o la página web, para que si alguien está interesado en todas las cosas que ustedes hacen y la innovación que tienen, pues puedan contactarlos. Sí, mira, el estudio se llama Espacialidades, Estudio de Arquitectura, y la página la página es espacialidades www.espacialidadesarquitectura.com.mx. Okay. Vuelvo a repetirla, quizá del video se pueda www.espacialidades, la dije mal al principio, espacialidades.com.mx. ¿Por qué espacialidades? Pero ya para redondear, Sí. es porque yo creo que el espacio es uno solo, y lo que los arquitectos hacemos somos limitantes espaciales. Entonces lo que tú haces al llegar a una casa es percibes una espacialidad. Lo que nosotros hacemos, unos limitantes espaciales, entonces proponemos, así entendemos la arquitectura, como una espacialidad. Entonces, esa es la red social principal. En Facebook nos encuentran también como Espacialidades Arquitectura. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Alberto, te agradezco mucho. Ahí están las redes sociales de Espacialidades Arquitectónicas, por si quieren entrar a ver el gran trabajo que ellos desempeñan, pues los invitamos a que vayan. Y de nueva cuenta, Alberto, te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo que hayas tomado esta entrevista y que nos hayas enriquecido con todas las cosas que sabes, con la sabiduría que tienen ustedes, y sobre todo que nos hayas platicado un poquito pues de lo que han estado haciendo y de cómo están vislumbrando la parte arquitectónica en cuestión de la habitabilidad y sobre todo de pues la era tecnológica, ¿no? Que como ya vimos, pues va mucho de la mano. Te agradezco mucho, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, Andrea, y un gusto. Y estamos para servirte. Gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por vernos todos. Hasta luego. Hasta luego.